Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, todos aquellos que os conectáis para poder compartir junto conmigo este espacio, este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios. Los que vivimos de este lado del Atlántico, en el continente europeo, estamos en un periodo interesante desde el punto de vista político. El próximo domingo se celebran a cabo las elecciones para el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo y lo que ocurre finalmente en Bruselas tiene mucho que ver con lo que pasa en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Pero, ¿por qué inicio esta reflexión hablando de esto? Porque hoy quiero, hablando de lo que es el cristianismo y siguiendo en este plano de la ética de Jesús, hablar de la relación entre el cristiano y la política. Pocos textos de la Biblia a veces han sido tan manipulados o mal interpretados como el que vamos a leer ahora para llegar a conclusiones que no reflejan realmente lo que debiera ser. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, encontramos a partir del versículo 17 un encuentro de Jesús, como todos estos encuentros que le fraguaban los escribas, los fariseos, para ver dónde lo podían entrampar, ¿no? Y dice, dinos, pues, ¿qué te parece? Es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Fíjate la pregunta, ¿no? Palestina en esa época, la tierra de Israel, estaba bajo la dominación romana. Los romanos tenían todo su ejército de ocupación desplegados y aunque tenían cierto grado de autonomía, estaban bajo el control del Imperio Romano. Y ahora le hacen la pregunta a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César o no? La pregunta era tramposa, a toda regla. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fijaros, ¿no? Él sabía que era una pregunta trampa, porque contestara lo que contestara, ellos podían utilizarlo para condenarlo. Si decía que había que dar tributo, iban a decir que él estaba a favor de Roma y de la ocupación y en contra del judaísmo. Si decía que no, que era enemigo del imperio, y lo iban a condenar por sedicioso, que es lo que finalmente se hizo. Y entonces viene Jesús y dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este texto es sumamente interesante y nos plantea a nosotros algo que no es menos importante. Jesús está contestando una pregunta que le están haciendo en un contexto de la intención que tienen los escribas y los fariseos de entramparle siempre de alguna manera para condenarle. Y él está contestando algo que se ha entendido como la base de la separación de poderes desde el punto de vista de la Iglesia y el Estado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Voy a hablar en primer lugar de qué significa darle a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios significa, ante todo, poner a Dios en primer lugar. Lo que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La prioridad de un creyente es obedecer a Dios antes que a los hombres, poner a Dios en primer lugar. Y si yo pongo a Dios en primer lugar, voy a poner los principios que de la revelación de Dios salen, que son conductores de mi vida. Mirad, hay muchas cosas en la Biblia que podemos discutir y hay cosas que son difíciles de entender y hay cosas que pueden tener una interpretación o una variante interpretativa, pero hay cosas que son fundamentales en la Escritura. Por ejemplo, el valor de la vida. Eso es fundamental en la Escritura. Si algo se presenta con claridad meridiana en la Escritura, es la dignidad de la vida humana, de esa vida hecha a imagen y semejanza de Dios.
Podríamos decir entonces que un principio fundamental emanado de la revelación es el derecho a la vida, el derecho a la existencia. Por lo tanto, un creyente asume este principio del valor de la vida y del derecho a la vida y lo defiende como tal. Por eso nosotros no podemos aceptar como cristianos la cultura de la muerte. Si hemos aceptado a Dios y hemos puesto a Dios en primer lugar, el valor de la vida y la dignidad de la vida es supremo. Otro concepto que emana un principio fundamental de la Escritura, sobre la base de lo que Dios nos da, es el derecho a la libertad. Dios nos crea libres, aún a riesgo de que elijamos mal, aún a riesgo de que usemos mal nuestra libertad. Pero como Él no puede crear autómatas, porque no puede hacer nada que no sea semejante a su propia naturaleza, nos crea libres, con la capacidad de elegir. Así que hay otro principio fundamental que se desprende de la revelación, que es la libertad humana, el derecho a la libertad, con todo lo que eso implica, el derecho a ser libres. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, dejamos que nuestra mente, nuestra conciencia sea guiada por aquellos principios rectores que emanan de la revelación de Dios. Y no estoy hablando de normas temporales, como usar el velo, como vestirse de una forma o de otra, como tradiciones litúrgicas que podrían ser costumbres, entrar a un templo descalzo o calzado. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de aquellas cosas que son temporales, estoy hablando de esos grandes principios que emanan de la revelación. No matarás, derecho a la vida, el respeto a la vida, ¿no? Muy bien. O sea, darle a Dios lo que es de Dios significa poner a Dios en primer lugar y dejar que aquellos grandes principios rectores fundamentados en la revelación me guíen, me orienten. Y darle al César lo que es del César significa reconocer que hay un César, que muchas veces es un tirano, que muchas veces actúa mal, pero que no me exime a mí de cumplir determinadas responsabilidades ante el contexto donde yo vivo. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos en Romanos capítulo 13 que, recogiendo la idea de Cristo, Pablo dice: pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, ¿no? Reconocer que hay un orden. El capítulo 13 de Romanos habla de los magistrados, habla de la espada del Estado, que es para imponer justicia, ¿no? Los estados no son perfectos y hay estados que se yerguen por encima de la individualidad y de la libertad del ser humano. Por eso es que el Estado tiene que ser controlado. El Estado no somos todos nosotros. Si fuéramos todos nosotros, no necesitaríamos constituciones que regulen el funcionamiento del Estado. Pero porque el Estado no somos todos, necesitamos cartas magnas, constituciones que garanticen nuestros derechos y nuestras libertades. Porque el Estado puede llegar a ser tremendamente opresor. Y la experiencia está en los estados totalitarios que han existido a lo largo de la historia. Por eso la libertad del ser humano tiene que estar garantizada a través de lo que se conocen como constituciones o leyes fundamentales que garantizan los derechos y libertades de la persona. Pues bien, yo le voy a dar al César lo que es del César en cuanto a cumplir con mis obligaciones, en cuanto a ser fiel a las leyes, siempre y cuando esas leyes no contradigan los principios del gobierno de Dios. Pero aquí viene el otro elemento. Esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no significa que los cristianos no tengamos que definirnos de manera política. Muy por el contrario. Nuestras convicciones religiosas, nuestras creencias deben regir nuestras posiciones políticas. Los partidos que nosotros elegimos, a los cuales votamos, deben ser partidos que de alguna manera defienden los principios que como creyentes nosotros tengamos. Evidentemente, por lo tanto, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no nos exime de nuestros compromisos políticos.
No significa que no tengamos que meternos en política, que no tengamos que tener opiniones políticas. Lo que significa es que nuestras convicciones religiosas, nuestros principios religiosos, nuestras creencias religiosas deben orientar nuestras decisiones políticas. Y en consecuencia, a la hora de votar, que debo hacerlo, debo votar con eso en mente. Y por lo tanto buscar en el amplio espectro de la política, donde hay, si los hay, partidos cuyos principios se asemejen más a aquellos principios emanados de la palabra de Dios. De ahí que evidentemente tenemos que actuar en conciencia. No utilicemos la fe, la creencia y la religión para escondernos de nuestros deberes cívicos, de nuestros deberes sociales. No utilicemos la fe y la religión para no tener un compromiso en el mundo donde nosotros vivimos. Demos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero lo que nosotros elijamos como César, que sea bajo los principios fundamentales del gobierno de Dios. Que eso rige, que eso debe regir nuestras decisiones. Así que los que vais a votar este domingo, recordad esto. Recordad que tenéis que votar pensando en los principios fundamentales del reino de Dios. Votad a favor de la vida, votad a favor de la libertad, votad a favor de la igualdad, votad a favor de la libertad de pensamiento y no aceptéis ninguna forma de totalitarismo. Que el Señor os bendiga. Feliz día junto a Jesús.